corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. En estos días, casi todo el mundo hace demandas cuando se violan sus derechos. Todos, es decir, excepto los verdaderos creyentes en Cristo. En una época en la cual los pornógrafos tienen más protecciones legales morales que los predicadores. ¿Qué hacen los cristianos cuando aumenta la presión? La respuesta se encuentra en el patrón establecido por los apóstoles en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Hoy aprenderemos a manejar la persecución a la moda antigua. Quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con esta serie donde nos dice lo que sucede cuando Dios es primero. Él nos estará enseñando del libro de Hechos acerca de que Él es dueño de nuestras lealtades. Nuestro mundo de hoy quiere tener muchas opciones. Queremos poder ir a un supermercado y tener la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Queremos tener en nuestros televisores disponibles muchas opciones diferentes, opciones y opciones. Entonces la gente dice, quiero ir al cielo a mi manera. No, amigo mío, tienes que ir al cielo a la manera de Dios. Y no hay otra forma de ser salvo. Sí, por supuesto, hay otros maestros, pero nadie que pueda limpiarte, nadie que pueda purificarte y colocarte en la presencia de Dios tan santo como Dios mismo es. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Así que, si perteneces a una religión diferente, abandónala y reconoce que no hay nadie como Jesús. De hecho, es un nombre poderoso, un nombre exaltado, un nombre exclusivo. Podemos decir que su amor fue inclusivo, pero su salvación es exclusiva. Jesús arrinconó el asunto de la salvación. No hay nadie más por ahí como Él. Y fíjate en lo que dijeron acerca de los apóstoles. Me encanta esto. El versículo 13 del capítulo 4 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, ellos eran simplemente laicos, no eran personas que necesariamente tenían todos los grados académicos, toda la sabiduría y todo el conocimiento. Aprendieron a los pies de Jesús, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Alguien en el trabajo mañana que se encuentre contigo sabe que has estado con Jesús? Y entonces los apóstoles nos dirían, existe la necesidad de sufrir, existe la necesidad de aclarar el problema. El problema siempre es Jesús. De eso es lo que siempre se trata. Y es el tema de Jesús lo que provoca la reacción. No son otros nombres, ni siquiera es Dios. Usar el nombre de Dios tal como lo aprendimos esta mañana no es gran cosa. Pero mencionas el nombre de Jesús y tienes una discusión en tus manos. Y la razón es porque Él es el triunfante. La gente dice que ama a Jesús, pero solo está pensando en unos pocos versículos que conocen. El Jesús que murió, el Jesús que fue crucificado, el Jesús que es exaltado a la diestra de Dios no es amado por el mundo. Y es por esa razón que Jesús nos dijo a los que vivimos en los diferentes países del mundo, no se sorprendan si sufren. Préstale atención a esto. Por mi nombre. Ese es el nombre con el que la gente tropieza. Y entonces los apóstoles también dirían, necesitamos enfocarnos, necesitamos aclarar algunas cosas aquí. Necesitamos saber dónde marcamos el límite. Se solía decir que un cristiano era un gran ciudadano maravilloso y respetuoso de la ley. Llegará el momento en que tal vez ya no puedas decir que alguien es un gran cristiano porque cuestiones de conciencia te obligarán a convertirte en un infractor de la ley. Échale una mirada a lo que dice el versículo 17 en el capítulo 4. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable más a nombre alguno en este nombre. ¿Tú te das cuenta de que ese era el obstáculo? No era Dios, no era simplemente mencionar a Dios, era ese nombre.
Y luego los llamaron de nuevo y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes no nos van a detener, y punto. ¿Me estás entendiendo tú que me escuchas? Como cristianos, es posible que tengamos asuntos de conciencia sobre los cuales no estemos de acuerdo. Así que tenemos que darnos un poco de holgura unos a otros, ¿está bien? No podemos decir necesariamente que una cosa sea incorrecta o correcta para todos en esas áreas grises, pero hay un tema innegociable en todo el mundo. Solo hay un problema y se trata del problema de Jesús. Llega un momento en el cual tenemos que obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres, especialmente cuando se trata del Evangelio, y por eso no solo estamos dispuestos a ser marginados, criticados, mal representados y enviados a la cárcel, sino que estamos dispuestos a morir por la causa de Jesús. Y querido amigo mío, puede llegar el día en que tengamos que estar listos para morir por la causa de Jesús. Puede llegar un momento en el que muchos de nosotros tengamos que morir por la fe. Y la pregunta es, ¿estamos listos? Fíjate en lo que dijeron acerca de los apóstoles. Me encanta esto. El versículo 13 del capítulo 4 dice: Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, ellos eran simplemente laicos, no eran personas que necesariamente tenían todos los grados académicos, toda la sabiduría y todo el conocimiento. Aprendieron a los pies de Jesús. Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Alguien en el trabajo mañana que se encuentre contigo sabe que has estado con Jesús? Y entonces los apóstoles nos dirían: existe la necesidad de sufrir, existe la necesidad de aclarar el problema. El problema siempre es Jesús. De eso es lo que siempre se trata. Y es el tema de Jesús lo que provoca la reacción. No son otros nombres, ni siquiera es Dios. Usar el nombre de Dios, tal como lo aprendimos esta mañana, no es gran cosa. Pero mencionas el nombre de Jesús y tienes una discusión en tus manos. Y la razón es porque Él es el triunfante. La gente dice que ama a Jesús, pero solo está pensando en unos pocos versículos que conoce. El Jesús que murió, el Jesús que fue crucificado, el Jesús que es exaltado a la diestra de Dios, no es amado por el mundo. Y es por esa razón que Jesús nos dijo a los que vivimos en los diferentes países del mundo: no se sorprendan si sufren. Préstale atención a esto. Por mi nombre. Ese es el nombre con el que la gente tropieza. Y entonces los apóstoles también dirían: necesitamos enfocarnos, necesitamos aclarar algunas cosas aquí. Necesitamos saber dónde marcamos el límite. Se solía decir que un cristiano era un gran ciudadano maravilloso y respetuoso de la ley. Llegará el momento en que tal vez ya no puedas decir que alguien es un gran cristiano, porque cuestiones de conciencia te obligarán a convertirte en un infractor de la ley. Échale una mirada a lo que dice el versículo 17 en el capítulo 4. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Y te das cuenta de que ese era el obstáculo. No era Dios, no era simplemente mencionar a Dios, era ese nombre. Y luego los llamaron de nuevo y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes no nos van a detener y punto. ¿Me estás entendiendo tú que me escuchas? Como cristianos es posible que tengamos asuntos de conciencia sobre los cuales no estemos de acuerdo, así que tenemos que darnos un poco de holgura unos a otros, ¿está bien? No podemos decir necesariamente que una cosa sea incorrecta o correcta para todos en esas áreas grises, pero hay un tema innegociable en todo el mundo. Solo hay un problema y
y se trata del problema de Jesús. Llega un momento en el cual tenemos que obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres, especialmente cuando se trata del Evangelio, y por eso no solo estamos dispuestos a ser marginados, criticados, mal representados y enviados a la cárcel, sino que estamos dispuestos a morir por la causa de Jesús. Imagino que en el sitio donde me estás escuchando podrías haber aplaudido, pero si no estás listo para morir, no aplaudas. Ahora bien, ¿no es esto interesante? ¿Por qué los apóstoles hablaron acerca de Jesús? ¿Es porque se les ordenó hacerlo? Sí, se les ordenó, pero nadie tiene que ordenarte cuando estás enamorado de Jesús. Por ejemplo, si una mujer recibe un anillo de compromiso, a la mañana siguiente alguien tiene que ordenarle que le diga a todos en el trabajo que recibió un anillo de ese hombre encantador a quien ama. ¿Será que tienen que darle una orden como esta? Es mejor que le cuentes a la gente acerca de esto. Por supuesto que no. ¿Qué vas a hacer con las personas que han estado en contacto con Jesús? ¿Que lo han amado y han experimentado su poder y su gozo? Tú no los vas a detener. ¿Vas a ponerle un corcho al monte Vesubio? ¿Vas a tomar una servilleta y vas a decir: ¿vamos a usar una servilleta para secar las cataratas del Niágara? Seguro que no puedes hacerlo. ¿Alguien tiene que darte una orden para hablar acerca de Jesús? La otra noche, mi esposa y yo asistimos a una cena. Fue una actividad para recaudación de fondos destinados a una organización misionera muy legítima, y estuvimos en presencia de un fanático del equipo de béisbol, los Cachorros de Chicago. Bueno, hay muchos fanáticos en Chicago, pero ese hombre había estado en uno de los juegos donde los Cachorros ganaron. ¿Tú crees que esa noche, antes de salir, su esposa le tuvo que decir? Recuerda contarle a la gente acerca de los Cachorros y sobre el juego. Recuerda hacerlo. Te ordeno que lo hagas. No, él sencillamente no pudo evitar hablar de las cosas que había visto y oído. Imagina una iglesia llena de fanáticos de Jesús. Simplemente imagínala, dejando a un lado los odios sin tratar de meterse en los asuntos de las demás personas. Se trata de aquellos que están enamorados de Jesús, que han sido salvos y que se regocijan en ello, en cuyas vidas se han quitado el pecado para poder experimentar la llenura del Espíritu. Imagina a miles de personas en la ciudad y los pueblos enamorados de Jesús y diciendo: no importa qué leyes hagan, obedeceremos la ley, pero no cuando se trata de comprometer a Jesús y el Evangelio. Aquí estamos firmes. No podemos hacer otra cosa que decir: ayúdanos, Dios. Les digo que, como evangélicos, debemos elegir nuestras batallas con cuidado. No vale la pena ir al paredón por todo, pero Jesús sí vale la pena, y ese es el nombre que va a provocar la ofensa. Debemos tener un compromiso en nuestras vidas, igual a nuestro amor. Un pastor de Zambia, hace varios años, fue desplazado a causa de su proclamación del Evangelio, y su cuerpo fue encontrado por un hombre llamado Rick Siaman, un misionero en Zambia. Y estas palabras fueron encontradas en el lugar donde vivía el pastor asesinado. Tengo entendido incluso que fueron escritas con su propia letra. Escucha esto. Soy parte de la comunidad de los desvergonzados. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada. He pasado la raya. La decisión ha sido tomada. Soy un discípulo suyo. No miraré atrás. No desistiré. No disminuiré la velocidad, ni retrocederé, ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está asegurado. Terminé con mi mala forma de vivir, con el caminar con la vista, con las rodillas flojas, con los sueños incoloros, con las visiones mansas, con las conversaciones mundanas, con las ofrendas baratas y con las metas insignificantes. Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, ascenso, aplauso o popularidad. No tengo por qué tener la razón, ser el primero, estar en la cima, ser reconocido, ser elogiado, ser tomado en cuenta o ser recompensado. Ahora vivo por la fe, me apoyo en su presencia, camino con su paciencia y me elevo en la oración y trabajo con poder.
Mi cara está fija, mi andar es rápido, mi objetivo es el cielo, mi camino es angosto, mi camino es accidentado, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión está clara, no puedo ser comprado, comprometido, desviado, contratado, devuelto, diluido o retrasado. No me acobardaré ante el sacrificio, no vacilaré ante la presencia del enemigo, no me complaceré en el ataque de la popularidad, ni deambularé en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré, no me callaré, no desistiré hasta que me haya mantenido en pie, haya sido guardado, haya orado y haya sido pagado. Daré hasta que me desplome, predicaré hasta que todos sepan y trabajaré hasta que Él me detenga. Y cuando Él venga, mi estandarte estará listo. Cuando conoces a Jesús, no puedes evitar decir las cosas que has visto y oído sin importar el costo. Eso es lo que significa poner a Dios primero. Nuestra lealtad es con Jesús y todo lo demás ocupa un segundo, tercero, cuarto, quinto o cualquier lugar que sea. Ese es el nombre que reconocemos a un gran costo personal. ¡Qué manera tan inspiradora de recordar el hecho de que debemos defender a Jesús, tal como lo dice la canción! Ahora bien, algunos de ustedes pueden estar trabajando en diferentes lugares, hospitales, oficinas, bancos, fábricas, y nadie a su alrededor ni siquiera sabe que eres cristiano. Has decidido esconder tu luz debajo de un envase, porque estás algo intimidado, tal vez porque tu vida no respalda lo que predicas, pero tal vez también en el fondo te sientes un poco avergonzado por el hecho de que le perteneces al Señor Jesucristo. Hay una gran vergüenza relacionada con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo repetidamente, no te avergüences del Evangelio. Él dijo para sí mismo, no me avergüenzo del Evangelio. La vergüenza de la cruz es poderosa, la humillación de Jesús. Cuando nos identificamos con Él, reconocemos que somos pecadores y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Hay un sentimiento de impotencia, pero querido amigo mío, es en ese nombre, en ese compromiso donde realmente encontramos nuestro poder. No te avergüences de Jesús. Cuando vayas a trabajar, lleva tu Biblia. No la uses como un bate, pero deja que la gente sepa cuál es tu posición. Usa tu simpatía, amor y compasión. Busca formas mediante las cuales pueda representar a Jesús en un mundo muy herido y confuso, porque todos sabemos que llegará el día en que nos costará aún más defender a Jesús de lo que nos cuesta hoy. Padre nuestro, te pedimos en el nombre de Jesús que seamos testigos fuertes y danos la confianza para representarte y salir adelante en ese nombre, y que a través de ese nombre seamos conquistadores. Te lo pedimos. Amén. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.